viendo en química el ciclo pasado. ¿Qué les quedó por allá de ese periodo, de esa materia? ¿Qué puede decir usted que aprendió en química? Una cosa, no tiene que decirme todo lo que vio, sino lo que usted aprendió. Profe, estábamos aprendiendo a balancear. Ok, ¿por método de tanteo, Cindy? ¿O por método oxidorreducción? ¿O aprendieron de los dos? De tanteo. Creo que fue de tanteo. Listo, es decir, como ir mirando los números y ir poniéndolos, ¿sí? Y también los componentes. ¿Componentes de qué? Digamos, de cada número, pues en la tabla que manda el profesor, a veces nos tocaba pues, decir que si era fósforo, azufre. Ah, ok. Listo, Andrés. A lo que haces referencia es identificar qué tipo de elemento es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Profe, al comienzo vimos óxidos básicos y óxidos ácidos y encontrar la fórmula y eso. La ley de la conservación de la materia. bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos por aquí a repasar un poquito. ¿Recuerdan los estados de oxidación? Agua, líquido. No, estados de oxidación, no de los estados de la materia, sino los estados de oxidación. ¿No? No. Bueno, entonces vamos a partir de ahí un poquito. Vamos a... ¿por cuánto tiempo vieron lo de balanceo? Porque de pronto lo que podemos hacer... Profe, Dime. solo una clase porque se acabó. Ah, Solo la vimos una clase, ya la última clase. listo, muchísimas gracias. Entonces lo que vamos a entrar a revisar es rápidamente estados de oxidación para que puedan refrescar un poquito de ese conocimiento o los que no tienen ni idea porque pues por X o Y motivo, la idea es que podamos estar muy pilitos y vamos a irlo revisando hoy a través también de una actividad. Entonces, por favor, ponga ahí en su cuaderno estados de oxidación y ecuaciones químicas. Estados de oxidación y ecuaciones químicas. Bueno, entonces, por favor, escriba lo siguiente. Un átomo tiende a obedecer, un átomo tiende a obedecer la regla del octeto. Esa parte de regla del octeto póngala en otro color, subráyela, hágala en mayúscula, que sea ¿La qué? octeto. Entonces voy a escribirles por acá en un tablerito. En un momento, iniciar una nueva pizarra. Entonces, estamos en estados de oxidación. Ojo con la ortografía, ¿listo? Porque también les reviso estado de oxidación y ecuaciones químicas. Ahora, estamos ubicándonos primero para poder ver los estados de oxidación. Vamos a recordar algo importante que es la regla del octeto. ¿Listo? Regla del octeto.
¿Listo? ¿Del qué, profe? Lo escribí en el tablero. Voy a dejar acá el tablero. Tablero. Ahí está en el tablerito. Está tapado. Voy entonces. ¿Listo? Espéreme, yo busco el... Mm. ¿Listo, chicos? Ahí les aparece solo el tablero, ¿sí? Sí. Ok. Bueno. Entonces, un átomo tiende a obedecer la regla del octeto, que era lo que estábamos diciendo hace un momento, para así tener la configuración, Ahora sí, ya, profe, ya conseguí, pero ¿me puede repetir? está aquí en el... Espérate, yo te lo escribo. Pues que eso se ve media hoja. ¿Por qué estás en celular? No sé, creo que sí. Sí, ¿Cómo así que creo que sí? Tú sí, sabes si sí, sí. estás en celular, ok. Entonces, la regla del octeto, y vamos, estábamos, un átomo tiende a obedecer, entonces no te escribo porque igual no alcanzas a ver, un átomo tiende a obedecer la regla del octeto para así tener una configuración electrónica igual a la de los gases nobles. Igual a la de los gases nobles. Coma, los cuales son muy estables eléctricamente, los cuales, o electrónicamente, los cuales son muy estables electrónicamente. ¿Listo? Por acá voy a dejar de compartir un momento pantalla. Voy a mostrarles por acá una tabla periódica. Tabla, acá está. Entonces, voy a enviar por el grupo esta tabla para que de pronto usted la pueda visualizar bien, mejor, si tiene el celular y de pronto no. Ahí está por el chat de Meet, para que usted la abra, por si de pronto no se alcanza a visualizar muy bien. Entonces, cuando hablamos de los gases nobles, estamos hablando de todos estos elementos que están en el grupo 18, o también lo conocemos como el 8A. Y la idea es que podamos recordarlos, memorizarlos. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos elementos, si ustedes se dan cuenta, acá no tiene el numerito que va en otros. Está el azul y aquí hay un negro y está el símbolo rojo. Acá está el número
está en blanco y sigue el símbolo. Si vamos a ver el boro, tenemos 5, 3 y boro. El carbono tenemos 6, 2 más o menos 4 y el símbolo del carbono. Pero en estos no vamos a tener ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no tienen estados de oxidación. ¿Por qué no lo tienen? Porque ellos son los nobles de la tabla periódica, ellos son los chicos pupis que no se meten con ninguno, no necesitan nada, o sea, ellos no piden préstamos, nada, sino que ellos, como tal, tienen esa estabilidad, esa comodidad electrónica, por lo que no requieren que otro les ayude. Y eso me está diciendo que ni dan ni reciben, por lo que no hay una interacción electrónica, por lo tanto no tienen estado de oxidación. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Pregunta? Ninguna. Listo. Avanzo. Entonces, la idea es que lo recordemos. Los dos primeros, el 2 y el 10, y si se dan cuenta el número atómico, que es el azul, número atómico, ese número ustedes lo van a poder recordar. Si se sabe, usted simplemente tiene que saberse 2 y comenzar a sumar. Entonces, por ejemplo, 2 más 8 da 10, 10 más 8 da 18. En este caso del 36 ya es diferente, porque aquí ya aplica es 18 más 18, y así secuencialmente. Entonces, si nos damos cuenta, en el símbolo, la primera es H, pero la última es E. En el segundo es Ne. Entonces, helio, neón, los dos terminan en E. El 18 y el 36, los dos terminan en R. Entonces, argón y criptón. Los últimos dos sí no tienen mucha conexión en sus letras. Entonces, tenemos al xenón y al radón. Para que ustedes hagan conexiones, ¿listo? Helio, los globos de helio, neón, de pronto las pulseras o todo lo que de pronto es muy colorido y tiene esa parte de neón, o las luces de neón, ¿sí? Todos ellos hacen parte más que todo de lámparas fluorescentes, son más que todo para esas halógenas que de pronto podemos visualizar o están en algunos otros aparatos electrónicos. ¿Listo? Entonces, ellos no van a tener estado de oxidación. Otros elementos que no van a tener estado de oxidación, es decir, que no quieren lograr esa regla del octeto porque pues, son estables o porque definitivamente todavía están en proceso de investigación. Y ellos son los elementos sintéticos. ¿Cuáles son los sintéticos? Entonces vamos a encontrar que en la tabla periódica tenemos blanco con negro. Y esos blanco con negros, si se dan cuenta, casi no tienen información, como si lo tiene, por ejemplo, el astato. Tiene el número 85, que es el número atómico. El 1 septio va a tener también un número atómico, un símbolo, que de hecho ya a estas alturas también le han puesto otros nombres, ya un poquito más claros, para que podamos también tener una pronunciación más fácil. Entonces, pero no tienen casi información. ¿Por qué? Porque son sintéticos, son producidos en el laboratorio y por ahora están en esa parte de experimentación para identificar sus propiedades. Entonces, helio, gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Es decir, que el flúor quiere llegar a ser como el neón. El cloro quiere llegar a ser como el argón. El aluminio quiere llegar a ser como el argón. ¿Listo? El arsénico quiere llegar a ser como el criptón. Siempre van a revisar que es el número siguiente. ¿Listo? Si están muy cerca, si están lejitos, sería el anterior. Entonces, o en el caso, por ejemplo, del hidrógeno, no puede llegar a tener 8 electrones en su última capa porque él solo tiene 1. Entonces, para tener 8 tendría que ganarse 7 y ya no sería hidrógeno. Entonces, en este caso, él quiere ser como el helio. ¿Listo? Es como si los gases nobles fueran esa estrella, ese ídolo. Yo quiero ser como... ¿Sí? Si a usted le gusta la danza, entonces, ¿quién es la mejor bailarina o el mejor bailarín? ¿Quiere ser actriz o quiere ser deportista? Entonces, como que tiene ese ideal. Y ese es el ideal de todos los elementos
de llegar a los gases nobles, a la configuración de los gases nobles. Entonces, continuamos. Voy a dejar de compartir por acá. Listo. Entonces, ¿en dónde quedamos? De lo que les estaba dictando. ¿En qué? Electrónicamente. Electrónicamente, listo. Punto seguido. Dicha regla sostiene que un átomo, dicha regla sostiene que un átomo tiende a tener 8 electrones. Tiende a tener 8 electrones. Los electrones son de carga positiva o de carga negativa. Pregunta, ¿los electrones son de carga positiva o carga negativa? ¿Positiva? No, negativa. ¿Listo? Recuerden para que puedan de pronto tener una mnemotecnia, es decir, que puedan recordarlo, electrones, problemas. Entonces, como que los problemas siempre los asociamos que son negativos, que son dolorosos, que son frustrantes, entonces son negativos. ¿Sí? Entonces, esos electrones son problemas, electrones negativos. ¿Listo? Entonces, tienden a tener 8 electrones en su nivel de energía más externo. En su nivel de energía más externo. Pero aquí vamos a encontrar una excepción. ¿Listo? Entonces, punto seguido. En el caso del hidrógeno, tiende a tener 2 electrones. Tiende a tener 2 electrones. Lo que le proporciona la misma configuración electrónica, del helio. Aquí es más o menos como para que lo puedan tener presente. Si a un hidrógeno se le agrega un electrón más, pues va a quedar configurado como si fuera el helio. Y esa será la forma de ser estable el hidrógeno. ¿Listo? Voy a interrumpir por acá. Y vamos a jugar un poquito con respecto a el término de regla del octeto. Entonces, puede usted habilitar su micrófono si considera que tiene la respuesta a las preguntas a lo que les voy a hacer. Listo, denme un momento. Ya. Bien, entonces hoy los invito a una floristería. Y a través de esa floristería vamos a entender un poquito sobre los estados de oxidación, primero entendiendo la regla del octeto. Entonces, nuestra floristería se llama Flores y Electrones.
Vamos a aprender qué son, cuáles son las más comunes y cómo aplicar. Entonces, bienvenidos. Dice, hola, soy Florencia, bienvenida a mi florería. Mis diseños son muy originales y siempre tengo muchos pedidos. El cliente necesita floreros con gérberas, las gérberas son como parecidas a las margaritas, en forma de rodete, es decir, redondas, sin importar el número de círculos concéntricos, el último círculo debe tener solo 8 flores. Sin importar el número de capas, debe tener 8 flores. Vamos a mirar. He aquí donde empiezan ya. Florencia ya ha puesto algunas flores en los rodetes, pero no ha cumplido la condición de dejar 8 flores en la última capa. Ayúdale quitando o agregando flores desde el jarrón. Realiza el menor esfuerzo posible. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pueden habilitar sus audios para contarme qué podrían hacer. Acá les dejo un poquito. ¿Qué harían? ¿Alguien que diga algo? Mover las flores. Dime. Mover las flores. Carla dice que mover las flores. ¿Y a dónde movemos las flores, Carla? ¿Qué flores muevo? ¿Las de los rodetes o la del florero? La del florero. ¿Y a dónde las muevo? Es que no sé cómo decir la última bolita, la que tiene 6 flores. Ahí. Ok, listo. Entonces el rodete vamos a poner excelente. Entonces cumpliste con las condiciones de dejar 8 flores en la última capa y hacerlo con la menor cantidad posible de movimientos. Muy bien. Entonces podemos agregar o podemos quitar para dejar 8 flores en el último rodete. Vamos con el siguiente. Este es otro florero que Florencia dejó incompleto. Quita o agrega flores desde el jarrón para cumplir la condición de dejar 8 flores en la última capa. Realiza el menor esfuerzo. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién me puede decir? Agregar las 5 flores que faltan del jarrón a Bueno, la sí. última capa. Cindy me dice que agregarle las 5 flores. Vamos a ver qué pasa si yo le agrego las 5 flores. Recuerden que es con el menor. Dice, bien, has dejado 8 flores en la última capa, pero podrías hacerlo en menos movimientos. Entonces nos dice, vuélvelo a intentar. ¿Qué podríamos hacer entonces? Porque eso no sería la menor cantidad. No se puede cambiar el segundo círculo. No te escuché, Carla. Es que hablaron 2 personitas a la vez, Andrés y Carla, entonces no se escuchó muy bien. Carla. Y luego El vamos. segundo círculo tiene 3, 4, 5, 6, 7 flores, si no me equivoco. ¿No se podía mover o Del- cambiar de la penúltima capa o de la última? la penúltima? De la penúltima mover. ¿Qué moverían? O sea, lo único que yo puedo manipular es la última capa. La siguiente capa no la puedo manipular. ¿Sí? Miren, no tengo la opción de coger ninguna flor ni de poner ahí la flor, digamos, en este caso. ¿Sí? No tengo esa opción. Se ubica siempre es en la última. Entonces, ¿qué debo hacer? Andrés Camilo, Mover las 3 flores dime, que están en el círculo y moverlas al florero. las 3 flores que vienen en el círculo, moverlas al florero. Ok, dame un momento, a ver si, dame un segundito. Ay, no puede ser. Es que si les dejaba ese,
pues ya les iba a quedar mal. Entonces aquí le ponemos las dos. Listo. Entonces me dices que quitar las 3 flores. En este caso sería 1, 2. Y si le quito esta, vamos a mirar cuántas flores quedan en la última capa, que sería la segunda que Carla nos había dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, cumpliste con la condición de dejar 8 flores en la última capa y con la menor cantidad de movimientos. Entonces, en la primera pusimos 2 más, ¿sí? Él recibió, vamos a tener en cuenta como que esas flores son esos electrones. Entonces, él recibió 2 electrones, él recibió 8 florecitas para completar las 8 flores finales. En esta no le puse 5 porque era demasiada energía que tenía lo que tenía que hacer. Era preferible sacar las 3 porque voy a requerir menos energía cogiendo 3 que cogiendo 5. ¿Listo? Entonces, como para que lo podamos ir anexando ahí en nuestro disco duro. En esta parte ya tenemos 2 jarrones. ¿Listo? Es como cuando se hacen los enlaces. Entonces, para que lo tengamos presente. Se han terminado las flores del jarrón, pero aún hay floreros que no cumplen con la condición del cliente. ¿Qué podrías hacer? Entonces, cuéntenme qué podrían hacer. En este jarrón, ¿cuántas hay? En este otro, ¿cuántas hay? ¿Qué podrían hacer en este caso? ¿Hacer un solo jarrón? Hacer un solo jarrón. No podríamos porque resulta que si hacemos un solo, recuerda que solo tenemos dominio sobre la última capa. No tenemos más dominio en general de las capas más internas. Quitarle al primer jarrón. Ajá, quitar la flor del jarrón para que quede la segunda capa como uno. Listo. Creo que primero habló María Victoria, ¿sí? Profe, quitarle una flor al primer jarrón y ponérselo al otro. Bueno, Carla y María Victoria, entonces vamos a ponerle esta. ¿Y qué quedaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si le pongo esta, pues aquí habían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la respuesta es correcta. Muy bien, cumpliste con las condiciones de dejar 8 flores en la última capa y hacerlo con la menor cantidad posible de movimientos. Entonces, vamos a escribir por acá y a revisar. Así como los floreros necesitan tener 8 flores en su última capa más externa, los átomos necesitan tener 8 electrones. Esto se conoce como la ley del octeto o la regla del octeto que les explicaba y que copiaron en sus cuadernos. Este tipo de interacción se llama enlace iónico, en la cual los electrones se complementan o son completamente, donados para que ambos átomos puedan tener su octeto. La cantidad de electrones donados de esa manera es lo que conocemos como número de oxidación. Es decir, que ¿cuántas flores le donó el jarrón izquierdo al jarrón derecho? Lo que acabamos de ver. Una. Si se fue una, recuerden. Una, profe. Muy bien, excelente. ¿Y cuántas recibió entonces el florero derecho? Una. Una, muy bien, salió una y este recibió una. Ahora, importantísimo tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo voy a saber si es positivo el estado de oxidación o si es negativo. Entonces, recuerdan que les había dicho que los electrones los vamos a considerar así como el problema y que los problemas son negativos. Entonces, para que usted lo pueda recordar, en este caso, si salió un electrón para irse al otro átomo, entonces el del lado izquierdo sería con carga positiva o con carga negativa. Negativa. ¿Positiva? Positiva. ¿Por qué? Porque perdió un problema. Si perdió problema, ganó una tranquilidad. Mientras que el jarrón del lado derecho
quedaría con positivo o negativo. Negativo. Negativo porque ha ganado un problema. ¿Cuántos problemas perdió el jarrón izquierdo? 1. Uno, por lo tanto sería uno positivo. ¿Listo? Uno más. Mientras que en el jarrón del lado derecho o en el átomo del lado derecho tendríamos uno negativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recibió una carga negativa, un problema. Hasta ahí, ¿hay preguntas? ¿No? Entonces ya tenemos como la claridad para que por favor escriba esta última parte, si desea, desde acá, para que usted pueda ya tener en su cuaderno la parte del número de oxidación. Y vamos a avanzar en esta página. Ahora, mientras ustedes van escribiendo allí, ¿por qué se llama un enlace iónico? Porque cuando nosotros revisamos, hay uno que pierde y hay otro que gana. ¿Sí? De pronto vamos a pensarlo en una relación emocional. Y pues digamos que si los dos no son compatibles en muchas cosas, pues uno termina perdiendo y el otro ganando. ¿Sí? Entonces, o si usted tiene una hamburguesa y está con su amiga o con su prima o su primo, usted le dice, venga, yo le compro la gaseosa que usted tiene, una Coca-Cola, porque es que esta hamburguesa así sola como que no. Entonces, usted simplemente le da algo para que la otra persona le dé esa Coca-Cola. Pero ¿quién terminó ganando? El de la hamburguesa con Coca-Cola, ¿cierto? Porque pudo disfrutar todo el combo. Mientras que el otro simplemente se le retornó lo que había invertido en su Coca-Cola. Entonces, él no perdió como tal, tanto, pero ¿quién sí ganó mucho? El que tenía la hamburguesa. En este caso, cuando nosotros tenemos un átomo que tiene todas las posibilidades de ganar, es decir, tiene muchos más electrones que el otro átomo, ¿qué es lo que termina pasando? Él termina quitándole esos electrones y el otro queda con una carga, pues se deja quitar. ¿Por qué se deja quitar? Porque él quiere estar también estable. Él quiere ser como su ídolo, gas noble. ¿Listo? Y el otro también busca ser como su siguiente gas noble. Entonces, para que lo tengamos presente, ya a eso hace referencia un enlace iónico, que tienen una gran diferencia de electrones y uno le quita al otro. Y pues por lo tanto, uno gana electrones. ¿Ya terminamos de escribir? Bueno, alguien que en sus palabras me diga entonces qué es la... No, Ok, no la voy a quitar todavía. Los que ya han ido terminando, alguien que me pueda decir qué es la regla del octeto o la ley del octeto en sus palabras. pues en mis palabras lo que entendí, si no me equivoco,
La regla del octeto es cuando un átomo que tiene carga positiva tiene más que el otro, y el otro tiene menos, el otro le quita como la carga positiva al que tiene más, ¿no? Algo así es lo que entendí yo. Bueno, ahí creo que, gracias Carla, ahí de pronto lo que tenemos una confusión desde tu parte es en las cargas. Entonces recuerda que la plata de ellos son los electrones, o sea, lo único que ellos con lo que van a interactuar es con electrones y los electrones son negativos, ¿listo? Que si le quita pues queda positivo y el otro queda negativo, pero las cargas, todo esto es en términos electrónicos, es decir, cargas negativas. Pero efectivamente, como dice Carla, es la interacción de dos átomos en donde uno pierde y el otro gana en términos de electrones. Bien, Carla, muchas gracias. ¿Alguien más que de pronto en sus palabras pueda decirme un poco sobre esa ley del octeto o sobre el número de oxidación? Pues lo que yo entendí que era que el octeto se configuraba por electrones y por los gases nobles. Ok, listo, muchas gracias, Andrea. Algo también muy importante y es que quieren ser como los gases nobles. Al querer ser como los gases nobles hay una interacción de electrones. O pierde, perdón, o pierde o gana electrones. Excelente. Ya terminaron de copiar, ¿verdad? María No, Victoria, ¿no? Sí, profe. Ok, gracias, María Victoria. ¿Te falta mucho, Cristian? ya estoy ahí en el último par. Perfecto. Bueno, alguien que me vaya diciendo con respecto al número de oxidación, ¿qué es lo que comprende con respecto a eso en sus palabras? Tiene que ver con los átomos o algo así, ¿no? Bueno, el estado de oxidación está en un átomo, sí señora, es correcto. Entonces, cuando yo hablo de estado de oxidación, estoy hablando de un átomo. Bien, un elemento de la tabla periódica. ¿Qué más podríamos decir? Chicos, Yo, El profe, número de podría ser oxidación es lo mismo que los átomos, que el número de electrones. ganaría espérame un momentito, Carla. Voy con Andrés, que he habilitado primero, y ya te doy la palabra a ti. Andrés, Camilo. yo comprendí lo de número de oxidación, pues yo entendí que es un átomo de carga imaginaria que tendría el átomo si los enlaces fueran únicos, o sea, Los enlaces fueran que no, es que lo cortaste antes y entonces no te alcancé a escuchar la idea. iónicos. Iónicos, ok. Entonces, esas cargas, como tal, no son cargas imaginarias, pues de pronto en nuestro caso, pero sí existe. Entonces, nosotros lo podemos ver a través de la electrostática, ¿sí? Cuando de pronto tenemos un globo y nos lo ponemos aquí, se nos van a subir los pelitos. ¿Por qué? Porque hay una interacción de electrones. Entonces, sí existen, podemos cargar nuestro celular, nuestro computador, gracias a la electricidad y es el flujo de electrones. Entonces, si hay una interacción, como decía Andrés Camilo, entre esos dos átomos y en esa parte pues tendríamos algo que tiene que ver con el término de número de oxidación. Carla, ¿qué ibas a decir? Lo mismo que dijo Andrea. No te escuché. Lo mismo que dijo Andrea, algo parecido, pues. Ok, pero dime tú qué en tus palabras. Eh, Tenía que ver sobre lo que decía ya, que tengo que repasar. Los números de oxidación no era lo mismo sobre los átomos, algo así. Listo, Carla, gracias. Entonces, ¿qué es básicamente el número de oxidación? Es la cantidad de electrones que puede recibir o que puede dar.
Ya. ¿Quién? Un átomo. ¿Qué es entonces? Repito, ¿qué es un número de oxidación? Es la cantidad de electrones que puede recibir o que puede dar. ¿Para qué? Para llegar a la regla del octeto. ¿Listo? ¿Sí es un poquito más claro en palabras un poquito más sencillas? ¿Sí? ¿No? Profe, otra vez, dígamelo para escribirlo. Claro que sí, María Victoria. El número de oxidación es el número de átomos, de electrones, el número de electrones que puede ganar o perder en la unión con otro átomo. En la unión con otro átomo. Para alcanzar la ley del octeto. ¿Listo? Entonces son los electrones que se ganan o se pierden de un Sí, átomo con respecto a otro. ¿Para qué? Porque lo hacen para poderse enlazar, ¿sí? Pero también para llegar a ser estables como en la regla del octeto, como el gas noble. Ahora vamos a mirarlo con electrones, ¿listo? Entonces, núcleo, en el núcleo vamos a tener partículas positivas y partículas negativas, neutras, es decir, protones y neutrones. ¿Y qué vamos a tener en las órbitas? Electrones, en las nubes electrónicas. Dice, el número atómico está constituido por dos partículas fundamentales, el protón, cuya carga es positiva, y el neutrón, cuya carga es negativa. Los electrones son las partículas fundamentales que se encuentran alrededor del núcleo atómico y poseen una carga negativa. Estado basal. Ojo con esa, importante por favor para que usted lo escriba, ¿sí? Estado basal. Cuando hablemos de estado basal, usted ya pueda entender de qué se trata. Los átomos están constituidos de protones, neutrones y electrones. En su estado basal, los átomos poseen el mismo número de protones que de electrones, lo que otorga una carga eléctrica neutra. Es decir, que todo átomo en un estado basal tiene la misma cantidad de electrones que de protones, de cargas positivas que de cargas negativas. Es decir, que si el cloro que tiene 17 protones, porque su número atómico es 17, tiene 17 protones, 17 protones positivos, pues va a tener 17 electrones, ¿sí? 17 cargas negativas. Lo mismo de cargas positivas son lo mismo de cargas negativas. En su tabla periódica, rápidamente hacemos un ejercicio visual. El sodio, número 11 de la tabla periódica. La idea es que ustedes tengan su tabla ahí a la mano, ¿no? Entonces, si no la tienen, descárguenla. Yo les mandé por el link de chat en Meet, les mandé un link que pueden habilitar, que pueden abrir, para que usted pueda revisar la tabla periódica. ¿Listo? Sodio. ¿Cuántos protones tiene? Los protones son el mismo número atómico. ¿Cuál es el número atómico? El número azul, el lado derecho en la parte superior. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos son los protones del sodio? Chicos, ¿Me repite la pregunta? ¿cuántos son los protones del sodio? Elemento Na del grupo 1 de la tabla periódica. 11. 11, muy bien. Si estamos hablando que es un estado basal, por acá les estoy mostrando la tabla, mírenlo, sodio, 11, son 11 protones. Si son 11 protones y están en un estado basal, todos estos elementos que están en la tabla periódica están en estado basal. ¿Cuántos electrones tiene el sodio? Señora, repite otra vez.
Si el sodio tiene 11 protones y se encuentra en su estado basal, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10. No, Lo mismo. estamos hablando de un estado basal. ¿Cómo? Tiene 11, lo mismo. 11. Tiene 11, muy bien. Si tiene 11 cargas positivas, en estado basal tendría 11 cargas negativas, 11 electrones. Vamos a hacer la dinámica con otro elemento de la tabla periódica. Vamos con el hierro. Hierro está con el símbolo Fe. Búsquenlo rápidamente, por favor. Tiene 26 protones. Muy bien. ¿Y cuántos electrones en su estado basal? 26 también. Exacto, perfecto. Vamos a buscar rápidamente el bismuto. BI. BI. 83 Excelente. ¿83 qué? protones. ¿Y cuántos electrones? 83 también. Muy bien, sí, señor. Ahora, busquemos el oro. 79. Perfecto. ¿Electrones? En estado 79. basal, 79. Muy bien. Plata. 47 Muy bien. ¿47 qué? electrones. Electrones en un estado qué? En un estado basal. ¿Listo? Porque podemos tener menos electrones o más electrones. Si se dan cuenta, acá lo voy a acercar, la plata, 47, tiene 1. Si en la tabla periódica aparece uno solito, es porque es más. Solo que por impresión, porque hay mucha información, entonces pues no ponen el más. No hay necesidad de diferenciarlo porque la mayoría son positivos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me podría explicar qué quiere decir que sea positivo en términos de electrones, de lo que estábamos hablando del número de oxidación? Ese es el número de oxidación. Mírenlo acá. ¿Que tiene la misma carga? Dime, no te escuché. ¿Que tiene la misma carga? No. Tiene un 1 positivo, miren. Vamos a mirar. 47, plata. Porque eso es, Dime, porque, ¿por qué? porque es el número que puede dar eh, de electrones, Excelente, digo de, excelente, María Victoria. Muy bien, sí, señora. Eso quiere decir que la plata puede dar un electrón, ceder un electrón en cualquier momento que esté interactuando con otro átomo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar otro ejercicio por acá. Vamos por este lado. Vamos a hablar del mercurio, que es el que aparecía en los termómetros antes. Y también lo ponían en las amalgamas de las muelitas. Entonces, las calzas que hacían antes eran grisáceas, brillantes, metálicas, ¿sí? Y eso estaba causando una intoxicación en las personas. De pronto usted ve que su abuelito tiene calzas así metálicas y ya las calzas que ponen hoy en día no son lo mismo. Esas calzas estaban hechas de mercurio y pues causaban gran malestar, un impacto negativo estomacal. Entonces, ubíquenme el elemento mercurio. Símbolo Hg. Hg. Tiene 80 electrones. 80 electrones en un estado ¿qué? ¿Basa? basal. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, sí, ahora miremos cuántos estados de oxidación tiene. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el mercurio? Recuerden que los estados de oxidación van entre el número atómico
que es 80, la cantidad de protones, y el símbolo Hg. Ahí hay unos numeritos o un numerito. Uno, Esos dos. 1, 2. O sea que ¿cuántos son en total? 2, ¿cierto? 2 números de oxidación. ¿Los dos son positivos o son negativos? Positivos. Los dos son positivos. Positivos. ¿Qué quiere decir entonces con respecto al mercurio? ¿Quién me puede decir? ¿Es un componente positivo? No. Ojo, aquí no sería un componente porque un componente es cuando pues ya tenemos más de un átomo. Entonces en este caso es átomo o elemento, cualquiera de las dos palabras. ¿Listo? Es un Átomo. componente negativo. Dime, no te escuché. Componente negativo. Ojo, componente no, elemento o átomo. Negativo. Y no sería negativo, no tiene que ver con eso. Ojo, primero, Profe, dime, yo sé que puede donar 2 electrones. que puede donar 2 electrones o Puede recibir. no. Puede donar, ¿sí? Porque él está entregando esos electrones. Puede entregar, donar un electrón o 2 electrones. ¿Listo? Puede donar un electrón o 2 electrones. A eso se refiere el 1,2. ¿Listo? La próxima clase terminamos de Bueno, ver profe. un poquito más. Espero que en esta clase hayan aprendido, hayan comprendido diferentes términos, haya sido interactivo. Importantísimo tener su tabla periódica, ¿listo? Porque como se dan cuenta, pues van a estarse moviendo de aquí en adelante, porque después necesitamos también calculadora y deben tener su tabla periódica para poder hacer algunas otras cosas. Entonces, que tengan excelente mañana, a su descanso, que Dios los bendiga, juiciosos, que estén muy bien, hasta luego, Chao, profe. chao, No, juiciosos, profe. chao, que estés bien. Adiós, Cristian.